gracias a Alfonso y a la Peña Pobre. Bueno, se nota que somos amigos y que le he pagado el café antes de llegar aquí, pero bueno, gracias, los elogios sobran en este sentido. Entonces, un poco por lo que cuenta Alfonso, yo lo que quería exponer un poquito es una visión de la ciudad de una manera un poco diferente, ¿no? Alejada un poco de los YouTube, de las guías literarias, de lo conocido, ¿no? Me parece muy interesante lo que ha contado el ponente anterior sobre el Cid. Y bueno, pero yo iría más bien a las claves de los símbolos, del por qué existen una serie de cosas y otras no, de la importancia de unos monumentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tengo la desventaja de que no tengo ningún soporte gráfico, ni imagen, ni tengo la facilidad que tiene el otro ponente, ¿no? Y entonces a veces tendré que leer los textos, porque además algunas veces son citas, etcétera, ¿no? Pero vamos, mi interés sería que en esta media hora un poco más larga descubráis una ciudad tan interesante como Burgos, que me imagino que a partir de la visita y del paseo que habéis hecho con José Matesán, pues os haya desvelado muchas cosas, ¿no? Como ha comentado Alfonso, pues yo también he hecho, entre otros libros, en los paseos literarios, que de alguna manera querían reflejar una visión diferente de la ciudad, no la típica visión histórica o artística de estilos, de siglos, etcétera, sino un poquito un aroma, ¿no? Una percepción más personal, más aromática, más profunda de alguna manera, ¿no? En ese libro pues se recogen citas de García Lorca o de muchos viajeros, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en ese libro porque harto tema tengo yo aquí encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, quisiera subrayar que esta ciudad, que bueno, ha tenido una fama conservadora, tradicional, etcétera, como tantas otras por otro lado, porque bueno, yo tengo aquí una serie de textos que bueno, decían la ciudad de rancho y agua bendita, ¿no? Que Victoriano Kremer, que era un poeta, digo era porque se murió, un poeta local, escribió unos versos significativos sobre ella. Decía: la ciudad, abrumada de silencios, duerme barriga al sol como un lagarto, que de alguna manera recuerda el inicio de la regenta de Clarín. La heroica ciudad dormía la siesta. Y una escritora muy famosa y muy conocida, como María Teresa León, la mujer de Rafael Alberti, escribía, porque ella estuvo aquí en su adolescencia, y decía de ella misma: la muchacha había comenzado a escribir porque sus días eran fríos, largos, solos. Entonces era un ambiente de ciudad provinciana que se ha reflejado en muchas películas, como Nunca pasa nada, Nueve cartas a Berta, Calle Mayor, en fin, una ciudad tradicional, ¿no? Sin olvidarnos que también incluso Francisco Umbral comentó de Madrid en su momento que el mismísimo Madrid era como un poblachón manchego, es decir, que había un ambiente un tanto ruralizado, un tanto antiguo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de citas que terminaría con una de Manuel Azaña, por aquello de que es de las más modernas, de alguna manera, del año 1932, que decía: Burgos es una reliquia del siglo XVII en su decadencia. Se compone de militares, canónigos, frailes y curiales. Bueno, una ciudad que en su momento, durante muchos siglos, es cierto que se quedó anquilosada, se quedó estancada, pero que en su día había sido, y de hecho hay muchos recuerdos en la ciudad, como habéis ido viendo, que fue la Capuz Castella, cabeza de Castilla, y la Cámara Regia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi interés sería el ir descubriendo esa ciudad desde sus comienzos y ver los significados que aporta, que podemos ver todavía en su historia, ¿no? Entonces, vamos a hacer como una especie de catas arqueológicas en las que vamos a comenzar desde arriba hacia abajo, como hacen en el yacimiento de Atapuerca, por ejemplo, pero con la paradoja de que lo de arriba va a ser lo antiguo y lo de abajo va a ser lo moderno, al contrario de lo que suele ser un yacimiento arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, yo tengo la idea, bueno, una sensación o una visión de la ciudad
de que el río que habéis atravesado al llegar aquí, me imagino que casi todos habéis atravesado por unos puentes para llegar aquí, pues es parte del fundamento de la creación y de la fundación de la ciudad. Es decir, en todos los países del mundo, en todas las civilizaciones, en todos los siglos, el agua, es decir, los pueblos, las ciudades, etcétera, se fundan al lado de una fuente de agua, un lago, un río, un mar, porque evidentemente hace falta para vivir, hace falta para los animales, hace falta para las huertas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por una parte tendríamos un aspecto geográfico importante en el cual los ríos, que bueno, en Burgos ahora nada más se ven un par de ellos, con el paseo del profesor José Matesana habéis visto uno al lado de la iglesia de San Lesmes, que es pequeñito, y luego el río Arlanzón, que bueno, tengo aquí una cita de García Lorca que decía: el río lleno de agua da impresión de sequedad, porque es un río, pues ahora está un poquito crecido, pero es un río huesudo, que llamaban otro poeta, y débil, ¿no? Pero bueno, había bastantes ríos, pequeños o grandes, que hacían que esta zona fuera fructífera de alguna manera, ¿no? Por una parte estaba el agua, que tenía ese componente ya de poder ser habitable, y por otra parte estaba las lomas, el castillo. Es decir, que en una ciudad como era la de Burgos, que era una ciudad de repoblación, de reconquista, como se suele decir, el que hubiera una loma desde la que se vislumbraba una zona muy amplia a 20 o 30 kilómetros vista, porque si habéis subido al castillo, quizás no os ha dado tiempo, pues se ve bastantes kilómetros alrededor, sobre todo desde la zona hacia la zona sur y hacia la zona este, que es por donde podían venir los enemigos que en aquel momento eran los ejércitos musulmanes, ¿no? Entonces era un altozano que tenía a sus pies unas corrientes de agua, y entonces, bueno, era un sitio bastante importante, pues para poder tener una fortaleza, como tantas otras que había en ese momento de la repoblación en Castilla, que por eso se llama Castilla, porque la tierra de castillos había, pues cada 30 kilómetros una fortaleza, que por otra parte de ahí viene el nombre de Burgos, ¿no? Burg es fortaleza en alemán, en germano, y entonces desde esa posición era un sitio idóneo, pues para crear una fortaleza. Había agua, había un sitio de defensivo, estaba cubierto de los vientos del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ese había otros sitios, estaba Ubierna, estaba una serie de pueblos cercanos, a 20 kilómetros había otro, a otros 30 había otro, etcétera, ¿no? Y otra de las ventajas que quizás fue la diferenciadora de los demás pueblos fue que, como bien habían ya mostrado los pobladores de Atapuerca, nuestros antepasados, pues era un cruce de caminos, y por eso había en Atapuerca había caza, había un tipo de arbolado y etcétera. Y entonces en ese cruce de caminos que venía una parte del Mediterráneo hacia el Atlántico, como ya se habían fijado los romanos en la vía de Italia en Hispania, es decir, que iba una carretera que venía de Tarragona hacia León, pues era un cruce de caminos que como reitero, se cruzaba con el que venía del norte al sur, ¿no? Entonces era una especie de sitio emblemático importante en el que se daban varias posibilidades, ¿no? Varios valores, ¿no? Es decir, el agua, los altozanos, el cruce de caminos que representaba. Entonces todo eso se puso en valor, y en parte por la cercanía relativa hacia los reinos de León, etcétera. Pues bueno, a la medida que Castilla iba avanzando, la fortaleza militar de Burgos fue teniendo más importancia, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco todo el reino de León fue hacia Castilla. Bueno, vamos a simplificar mucho, ¿no? Porque si no aquí nos liamos. Y entonces, bueno, esa fortaleza tuvo una importancia bastante considerable, y en la medida en que ese avance del reino de Castilla hacia el sur hizo que esa función militar
se fuera debilitándose de alguna manera, ¿no? Y entonces ese castillo y ese caserío que se había arropado en sus muros, pues se fue debilitando y hizo que ese caserío, que no necesitaba tanto de ese arropamiento militar, fuera bajando de los niveles de la montaña, ¿no? Y entonces fue desplazándose ese caserío hacia abajo, hacia otras curvas de nivel, haciendo que la ciudad se encontrara con el Camino de Santiago, ¿no? con esa calle que se llamaba Fernán González y que tuvo la fortaleza de amparar esa vía, ¿no? Es decir, coincidió la paz que había un poco en Castilla, que había alcanzado ya primero la línea del Duero, luego la línea del Tajo, con la apertura de fronteras con Alfonso VI y la reina Constanza, y la apertura con Cluny y tal. Y entonces, bueno, empezó a pasar por aquí lo que ya os habrá contado el profesor José Matesanz del Camino de Santiago, ¿no? Que seguro que lo habrá comentado ya. Sí, si quieres, simplemente para enlazar con lo que hemos visto, que efectivamente hoy todo el recorrido que ha hecho Matesanz ha sido el Camino de Santiago, desde San Lesmes ya hasta el Arco San Martín. Seguro. Y eso, simplemente eso para comentar que efectivamente ha comentado sí. También que como la ciudad fue bajando, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece importante entender eso, como he dicho yo, que los sustratos históricos vienen de arriba hacia abajo a través de un yacimiento arqueológico, y entonces, nos encontramos en el siglo ya XII, etcétera, que donde la ciudad ya se va conformando más, ya es una civitas, una ciudad, ¿no? Y entonces el Camino de Santiago, como un poco apuntaba Alfonso, se puede decir, el impulso fundamental y definitivo de alguna manera de la historia de la ciudad. Entonces, alrededor y a lo largo del Camino de Santiago, como os habéis visto ya, se configura toda una serie de iglesias, de oratorios, de hospitales, empezando primero por el hospital de San Juan, al comienzo de la ciudad, extramuros de la ciudad, que los reyes tuvieron la política inteligente de querer que el Camino de Santiago atravesara la ciudad, porque primitivamente iba por la parte exterior, y entonces configuraron un hospital al comienzo de la ciudad, y recorriendo todo ese camino, como ha apuntado Alfonso, de la calle Fernán González, llegaba hasta otro hospital, el Hospital del Emperador, y luego ya el Hospital del Rey, etcétera, ¿no? Entonces, ese Camino de Santiago fue fundamental para el desarrollo de la ciudad. En él se configuraron toda una serie de iglesias, de hospitales, de comercios, de plaza, la Plaza del Azogue, en fin, una serie de ellas. Y esa iglesia, una de las iglesias, que era la iglesia de Santa María, que era catedral en tanto en cuanto era la sede del obispo, pues viendo todo ese desarrollo urbano ya y económico y comercial, pues dio un impulso apoyándose en la corona, y gracias a la corona y al concejo, y esa iglesia románica pues se transformó rápidamente en una catedral gótica, ¿no? Una catedral gótica que fue representante, y un poco aquí entraríamos un poco en la cuestión que yo quería centrar, es en los símbolos y en los porqués de las construcciones y de los edificios, ¿no? Es decir, una catedral gótica que intenta ser una especie de monumento propagandístico del poder de la corona y de la iglesia en tanto en cuanto era el cabildo y el obispo, porque de alguna manera la catedral se funda como un reto, como un desafío, o contra los monasterios medievales que hasta entonces habían dominado de alguna manera el panorama castellano, porque todo este camino de la reconquista, la repoblación, etcétera, había estado de alguna manera controlado por toda una serie de monasterios, el de Cardeña, el de no me sale ahora muchos nombres, pero una serie de monasterios importantes, y entonces ese poder de los religiosos
estaba en contraposición con los obispos, con la jerarquía reglada, ¿no? Y entonces, bueno, la reforma gregoriana, etcétera, impulsa el poder de la Iglesia como tal y de alguna manera ese tipo de construcción es un mensaje del triunfo de la ciudad contra el campo, contra lo rural. Es decir, hasta entonces había dominado lo rural, lo campesino, la agricultura, y amparados por toda esa serie de monasterios, y en ese momento, en el siglo XIII, se da un impulso importante al comercio y a la industria y a la artesanía, y entonces hace que la Iglesia tome ese poder de decir, nosotros representamos a las nuevas clases, a las clases de mercaderes, a las clases, a las élites políticas, etcétera, y entonces es un mensaje de alguna manera de la grandeza y del poder de la Iglesia, ¿no? Del poder de la Iglesia amparado siempre por la corona, ¿no? Es decir, en la fachada principal, bueno, se podría hablar de decenas de horas, ¿no? En la fachada principal de la catedral hay una cosa que se llama la Galería de los Reyes, ¿no? Como una demostración de la importancia que tenía esa catedral como sede de alguna manera también de la realeza, ¿no? Y bueno, toda la catedral está llena de estatuas de reyes, etcétera, ¿no? Aparte de obispos, ¿no? Es decir, el poder de la Iglesia, la catedral se podía configurar en la fachada esa Galería de los Reyes y en la puerta de Sarmental, que hay un obispo, que decían que era de don Mauricio, el fundador de la catedral, también como símbolo del poder del obispado, ¿no? De la Iglesia en tanto en cuanto dependiente de Roma, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en ese mensaje, no estoy leyendo nada y lo he preparado durante 3 o 4 días, pero bueno, si se me despista un poco, me he hecho mano aquí a la historia. En ese mensaje un poco bueno, entonces claro, la catedral que tiene ese símbolo de poder y que habría que viajar en el tiempo y hacerse la idea de cómo los viajeros, los peregrinos, porque claro, los peregrinos, no sé, habrá comentado el profesor Matesan, pero según el profesor Luis Martínez, que por cierto falleció hace poco, un erudito del tema, en los siglos XI y XII pasaban hasta 200.000 peregrinos anuales, en una época que, bueno, en la ciudad tendría a lo mejor 6.000, o 6.000, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Es una cantidad ingente de personas, ¿no? Entonces había un tráfico de personas, etcétera, ¿no? Tan importante que hacía mella en la ciudad, lógicamente, y algunos de ellos se quedaban, otros traían técnicas novedosas, otros traían un lenguaje diferente, una mentalidad distinta. Entonces todo eso configuró una ciudad muy plural, ¿no? Muy plural, que, bueno, que había los francos, los judíos, los mozárabes, etcétera, ¿no? Entonces, para hacernos ver que, bueno, que Burgos en los siglos XVIII y XVII fue bastante desastre, pero bueno, hubo unas épocas de mucha más pluralidad y más ricas, ¿no? Entonces, esa catedral, por otra parte, vivió los tiempos que vivía la ciudad y que vivía cualquier institución. Entonces, bueno, a la primera catedral de planta francesa se la fue, en la medida en que los mercaderes iban ganando dinero en su comercio y el obispado y el cabildo iban consiguiendo mayores réditos y diezmos, pues se fue engrandeciendo, ampliando capillas, bueno, magnificando las estatuas, etcétera. Y entonces había que comprender a esa gente que pasaba por allí, los peregrinos, los ciudadanos, la gente del Alfo de Burgos, ver esa catedral que en aquella época podía tener 50 metros porque todavía no tenían las agujas, con las puertas y las estotas policromadas y con la piedra blanca de Ontoria y sus casas de una altura, de 2 alturas. Ese contraste tenía que ser impresionante en la medida en que, bueno, era, es decir, un símbolo de poder muy, muy importante, ¿no? Es decir, ver toda esa especie de maravilla blanca con colores en las portadas en contraste con sus humildes casas, ¿no? Entonces era una demostración, un mensaje del poder, ¿no? Del poder de la corona y del poder real, ¿no? Y bueno, para dejar al lado de la catedral y ya rematando, ese poder real se demostró de alguna manera, entre otras muchas cosas, en la fundación de la Capilla del Condestable.
el condestable era de alguna manera el alférez mayor del reino, es decir, el jefe militar de la corona de alguna manera, ¿no? Entonces el condestable de Castilla tuvo ese poder y se notó en ese sentido en que fue capaz de romper la planta clásica de la catedral de Cruz Latina y meter, se puede decir, ahí una sobrecapilla grande que rompió esa estructura para su enterramiento. Entonces, bueno, es decir, tenía tanta capacidad, tanto económica, porque hizo una capilla magnífica que se dice que es una catedral dentro de otra catedral, y tuvo ese poder para, de alguna manera, forzar esa planta y introducir ahí su elemento simbólico y propagandístico de la manera magnificente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, se podría hablar muchas cosas sobre ello, pero bueno, hablando del condestable, ese señor y toda su estirpe, pues hicieron también el Palacio de los Condestables o la Casa del Cordón, que no sé si habréis podido verlo, pero era un palacio que también, relativamente con el caserío que había en aquella época, era importante. Era una estructura militar sólida que daba un mensaje de fortaleza y que de cara a la gente pues se notaba quién tenía el poder y lo que suponía ello, ¿no? Entonces, para los ciudadanos y los habitantes del Alfoz, pues me imagino que recibirían el mensaje del poder y de la capacidad guerrera que tenía el condestable, ¿no? Y es importante, aparte de estilos y no estilos, que también podíamos hablar de ello, porque la primera planta del condestable tenía una cierta decoración árabe, es decir, que siempre que escarbamos en la historia de la ciudad, siempre descubrimos trazas, mezclas de estilo, de culturas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa decoración árabe, bueno, luego se superpuso, etcétera. Entonces, ese edificio, que también, aparte de ser la vivienda habitual de los condestables, servía de sede y de asilo cuando venían los reyes, etcétera, fue, pues, anecdóticamente, pues, cuando murió Felipe el Hermoso, cuando las leyes de Burgos en el 1512 se hicieron de cara al descubrimiento de América, y cuando los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón a la llegada del segundo viaje, cuando vino de América, que entre ellos traía, se dice, una parte de oro que luego sirvió para decorar la fachada principal de la Cartuja, que vosotros mañana me imagino que lo veréis, ¿no? Entonces, bueno, era un sitio importante en el que, bueno, quisiera leer una bobadita en el sentido, si lo encuentro, de un escritor burgalés con apellido un poco extraño, que es Francisco Gran Montañe, que escribió un cuento que se llama Los loros de Burgos, y me parece, bueno, anecdótico, ¿no? Pero bueno, refleja un poco el ambiente que había, ¿no? Que era que posiblemente en ese lugar se cruzaron el cortejo de Margarita de Habsburgo, que venía a desposarse con el príncipe Juan, y ese séquito pues traía lo típico de la gran monarquía centroeuropea, pues cuadros, tapices, vajillas, vidrios, en fin, novedades de todo tipo de la Europa central, y entonces este novelista recrea que se encuentran en una esquina con el cortejo de Cristóbal Colón, que venía a presentar sus cartas a los reyes, y entonces Cristóbal Colón viene con los loros, con los ídolos, con los indios, con instrumentos exóticos y tal. Entonces, una especie de cruce de culturas y, como hemos dicho, de cruce de caminos, como siempre ha sido Burgos, ¿no? Entonces hay dos civilizaciones que se habían encontrado en América hacía unos años, ¿no? Cuando llegó Colón a América,
y que se encuentran ahí en el Mercado Mayor, al lado del Palacio de los Condestables, ¿no? Y es importante para mí el pensar el símbolo del Palacio de los Condestables. Sí, bueno, vemos una casa importante, rica, una fortaleza que quiere exhibir la capacidad guerrera del alférez mayor, pero claro, ahora no lo vemos físicamente porque hay una serie de casas que rompen la visión de esa plaza. Claro, se llamaba Mercado Mayor porque era una plaza muy amplia, que ya digo que ahora no se puede ver, y que estaba junto a la muralla, junto a la carretera que venía del norte al sur, junto al río, y que era el sitio de celebraciones, de juegos, de corridas de toros, etc. Entonces, estaba en el Mercado Mayor, que era el sitio más popular de la ciudad, ¿no? Y entonces era como una especie de exhibición, es decir, el más poderoso, me pongo aquí en medio de la ciudad para que vean, no me voy a 2 kilómetros, sino que es una ostentación de poder, un mensaje que quiere transmitir un poco a toda la ciudadanía, ¿no? Y esa capacidad que tiene de situarse en medio de la ciudad, ocupando un espacio semipúblico, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos de mercados, había el Mercado Mayor y el Mercado Menor, y el Mercado Menor, que ahora se llama la Plaza Mayor, y estaba unido antiguamente con una franja, un pequeño sitio, una calle pequeña, vamos. Pues la Plaza Mayor era el Mercado Menor, más secundario y menos importante, y que precisamente hasta que no se derruyen las murallas, que luego, bueno, quizás lo veamos según vayamos con el tiempo, pues hasta que no se derruyen las murallas sirve de un mercado, pero al derruirse las murallas el consistorio, el ayuntamiento, el concejo, instala allí su casa consistorial, porque hasta entonces, hasta el siglo XVIII, las reuniones que se hacían del concejo pues se hicieron al principio en palacios particulares, en la misma catedral, luego ya en el Arco de Santa María, y luego pues ya aprovechando el derrumbe de las murallas, crea una casa consistorial. Bien. Entonces, claro, si pudiéramos estar ahora mismo en la Plaza Mayor, sería interesante ver cómo esa plaza, cómo es esa plaza. Es una plaza, primero, irregular, que es la única plaza mayor de España de ciudad que es irregular, no es rectangular ni cuadrada como se suele estilar. Es irregular porque hubo una resistencia de una cierta burguesía que tenía que derrumbar una serie de casas que eran propiedad suya y no les interesaba, etcétera. Y entonces, bueno, pues al final se quedó como una plaza irregular, lo que le da un aire medieval, para mí bonito, pero es diferente, está claro. Y bueno, está la casa consistorial, está la plaza irregular, y claro, ¿qué sucede? Que en esa plaza tan apetitosa, porque es uno de los centros de la ciudad, la burguesía, que tiene voz y mando, porque son los que controlan el ayuntamiento, el concejo, como históricamente ha sido siempre, pues eleva un símbolo, para mí también, de su poder, de su capacidad de decisión, que es el casino. El casino es un edificio que rompe la línea de alturas, de la ciudad, de la Plaza Mayor. Es decir, la Plaza Mayor era una plaza pues provinciana de 2 alturas, de 3 alturas como mucho, y entonces ellos son capaces de comprar una serie de casas, de edificarlo en 4 años, edifican un edificio de 7, y que además ellos, en una memoria del Círculo de la Unión que se llama el Casino, reconocen que ha sido unos pingües beneficios los que han conseguido con ese negocio, se puede decir, ¿no? Entonces edifican cerca de la casa consistorial un edificio mucho más potente que la misma casa consistorial, que para mí tiene ese significado un poco de quién manda aquí, ¿no? Tiene el sentido de decir, bueno, la casa consistorial sois vosotros, pero aunque seamos primos hermanos, somos capaces de hacer esta operación, ¿no? Y bueno, frente a ese casino, que es un poco un lugar de la pequeña burguesía, etcétera,
también hay otro edificio más bonito de Lampérez que está edificado y que está culminado con un busto del dios Mercurio, que es el dios del comercio, que también es una cosa como simbólica, ¿no? de ese tipo de burguesía que intentaba demostrar su poder y exhibir su capacidad, ¿no? Y bueno, y en medio de ella, y por terminar esta parte que sería mucho más larga, pues está la estatua de Carlos III, que fue un rey ilustrado, que realmente pienso que sí que benefició a la ciudad, dándole una serie de privilegios y de cosas, y que también curiosamente es la única estatua donada o pagada por un personaje particular a un rey, ¿no? Porque luego puedes hacer estatuas para lo que sea, pero a un rey. Fue un mercader que agradeció por una serie de cosas por los servicios prestados, ¿no? ¿Vamos bien? ¿No? Bueno, ya que estamos por esa zona, podemos hablar del paseo del Espolón, que también es un sitio emblemático y que de alguna manera refleja un poco los símbolos del poder, ¿no? Del paseo del Espolón bueno, fue de alguna manera potenciado por Potivol, que fue un general francés y quiso de alguna manera racionalizar la vida urbana de la ciudad. Y lo han mencionado, si os acordáis, lo han mencionado también Matesa esta mañana, que por lo visto además también el hombre saneó mucho Tibol, sí, saneó bueno, mucho las esquebas que había y tal. Sí, intentó racionalizar todo y quiso hacer el primer cementerio civil, sí. El Palacio de la Isla, pero, es decir, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces en el paseo del Espolón, que para los burgaleses es así como un poco el emblema de la ciudad, pero bueno, que de esos paseos hay muchos, porque yo he recogido textos que ahora no voy a leer, de paseos que hay en Oviedo, en Ávila, en Salamanca, el típico paseo provinciano que la gente sube y baja y sube y se encuentra, y que tenía ese aroma un poco de querer emular y empatar a la burguesía internacional. Curiosamente, en los años 30 o 40, los nombres de las cafeterías donde iba la burguesía tenían nombres centroeuropeos, el Viena, el Rin, Mónaco, en fin, los tengo por aquí apuntados, pero había como 5 o 6 nombres que todos tenían nombres o referencias a Centroeuropa, un poquito pues para hacerlos importantes de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para el típico paseo, que bueno, se podía hablar mucho de él y tal, y ahí, bueno, aparte del Palacio de Vilueña, de la Marquesa de Vilueña, que está al lado de la librería del Espolón, que es el más antiguo, del 1818, es un edificio, bueno, interesante. Hay un edificio importante por el simbolismo. Siempre yo intento hablar del simbolismo, del porqué de las cosas, ¿no? Y sería el edificio del Consulado del Mar. Consulado del Mar, que está cerca del Arco de Santa María, pues es un edificio que fue la segunda sede del Consulado del Mar, pero que de alguna manera refleja la importancia, o quiere recordar la importancia que tuvieron los mercaderes en el tráfico del comercio de las lanas y otras especies y de los tintes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Burgos en el siglo XV, XIV, parte del XVI, es el centro, como he dicho, era cruce de caminos, pues es un poco la cabeza donde todos los caminos terminan, ¿no? Es decir, vienen de Soria, de Extremadura, de toda una serie de sitios, y todo esto, todos los vellones de las ovejas merinas, todo el oro blanco, que se decía poéticamente, del ganado, se centralizaba aquí, y con carretas y carretas iba hacia los puertos del norte para llegar luego a Flandes, a Inglaterra, a Francia, ¿no? Entonces el Consulado del Mar, aparte de controlar todo ese comercio, pues luego tenía ya aseguradoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, durante varios siglos el Consulado del Mar fue un emporio comercial, mercantil muy importante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa especie de recuerdo romántico del Consulado del Mar, que en una ciudad de secano como Burgos queda así un poco extraño, ¿no? Lo del mar, pues es una especie de símbolo también del poder que tenía esa asociación para instalarse en el nuevo Paseo del Espolón, porque su edificio se construyó años más tarde de derruirse las murallas, ¿no?
Entonces, bueno, es un recuerdo de la importancia del comercio, ¿no? Hemos hablado del Arco de Santa María y de las murallas. Voy rápidamente. El Arco de Santa María. El Arco de Santa María, bueno, sí, vamos a hablar de las murallas, porque claro, las murallas, el Arco de Santa María es una puerta de las murallas. Bueno, las murallas se alzan, son lienzo de unos 10 metros de altura, más o menos, 14 metros, 8 metros, y de alguna manera el símbolo que tiene es un poco el separar la ciudad del campo, lo rural, del comercio, es decir, un poco como hemos hablado de la catedral, es decir, son mensajes que se lanzan, son instrumentos que hace la élite local para decir, bueno, hasta aquí es el alfoz, es lo rural, es la ganadería, es tal, y de aquí, cuando paséis esta puerta, y hay esa frontera, hay unas leyes, hay unos impuestos, hay una organización, hay un reglamento, y esto es una ciudad que, como decían a veces en los burgos alemanes, la ciudad os hará libres. Bueno, para unos me imagino, para todos no creo. Y entonces, bueno, era una especie de articulación que tenía la ciudad para controlar tanto los impuestos como las epidemias, como algunas algaradas que había en el siglo XIV o XV, porque, bueno, hubo muchas confrontaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la muralla, ya digo, tenía como entre 10 y 14 metros de altura, había toda una serie de puertas. Al principio, la puerta más importante era la Puerta Real, que era la de San Martín, que era de estilo mudéjar. Sí, que lo ha comentado hoy también Mateo Sánchez. Ya, sí, por donde se salía también Santiago. Claro, se diría, ¿por qué está ahí? ¿Por qué era esa la más importante? ¿Por qué era la más importante? Bueno, no, es una broma, vamos, era importante. Porque estaba en el Camino de Santiago, claro, era la puerta. Sí, pero era Puerta Real, era Puerta Juradera, y era porque los reyes venían de León, venían de la parte de oeste. Entonces, bueno, lo lógico es que si venían a la parte del oeste, pues entraran por la parte del oeste y no vinieran a dar la vuelta para entrar a la parte del este, ¿no? Y de alguna manera tiene razón que también era muy importante, porque ahí terminaba el Camino de Santiago y luego extramuro de la ciudad pues estaba el Hospital del Emperador, del Rey, etcétera, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente era porque, bueno, era un camino el más seguro que había al principio de esa época, ¿no? Entonces la Puerta Real, de estilo mudéjar, como digo, que también estamos siempre con la mezcla de estilos, etcétera, ¿no? Entonces había la de San Esteban, que también es de ese estilo, y la Puerta de Santa María. La Puerta de Santa María, claro, cobra protagonismo. ¿Por qué? Porque, claro, esa orientación de la ciudad hacia el oeste va perdiendo importancia. Ya León es un residuo del Reino de Castilla, ya no viene nadie por allí, es decir, Castilla ya ha avanzado hacia el Tajo prácticamente. Entonces, bueno, lo positivo, lo bueno, el comercio también va viniendo en el eje norte-sur. Y entonces la Puerta de Santa María está ahí, en ese eje norte-sur, está al lado de la carretera que se decía de Hendaya a Madrid. Bueno, Madrid no era nada, pero bueno. Entonces, a lo que vamos, esa puerta se reconvierte en puerta real, y entonces cuando de alguna manera hay una serie de conflictos, y sobre todo en la guerra de las comunidades, pues Castilla en esa situación tiene una serie de problemas, apoya al emperador Carlos V, pero a la vez le pide una serie de historias, es decir, tiene una actitud dudosa, ¿no? La ciudad, como concejo, ¿no? Entonces, bueno, al final ganan las tropas del emperador Carlos V, y de alguna manera para congraciarse, hacerse un poco la fiel del emperador Carlos V, pues se monta un retablo urbano, monta un arco triunfal, que es realmente el Arco de Santa María, es un retablo urbano, tiene tres corrientes y es un arco triunfal, ¿no? Entonces, si miráramos bien también este arco triunfal, vemos que está el emperador Carlos V en medio, bajo la protección de Santa María la Mayor, que es la patrona de la ciudad, bajo a su vez el ángel custodio, que es a su vez el que protege a la ciudad, y siempre rodeado de todos los símbolos de la ciudad, que son pues Fernán González, es decir, los jueces, etcétera. Así que de alguna manera el concejo quiere integrar a Carlos V como parte de la ciudad, y
y hacerle ver que es en términos modernos, un colega, ¿no? Decir, bueno, es uno de los nuestros, ¿no? Pero también con otro mensaje, ¿no? Decir, sí, le halaga, le integra, le pone en medio del retablo urbano, pero le da el mensaje diciendo, bueno, nosotros tenemos una historia antigua, date cuenta que, fíjate tú, Laín Calvo, Nuño Rasura, el Cid, no sé qué, o sea, que tienes como que respetar toda esa historia y de alguna manera hacen un paralelismo con la jura de Santa Gadea, de decir, bueno, tienes que jurar nuestros fueros, tienes que jurar o respetar nuestra historia, tienes que reconocer que tenemos un poder, y ese poder de alguna manera también lo materializan en cómo hacen el arco o la torre de Santa María, y es como una especie de mensaje militar, ¿no? De potencia, de arquitos y de almenas, o como se llaman estas cosas, ¿no? Y que decir, la ciudad le da un mensaje al rey diciendo, oye, aquí estamos, te reconocemos, te ponemos en medio, pero mira cómo es Burgos, tiene un cierto poder militar, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me parece importante, aparte de saber quién fue el arquitecto y quién fue el estilo, pues los símbolos de las cosas, ¿no? Y bueno, por dentro, que también eso podríamos hablar, pero mínimamente por referenciar otra vez el tema de la mezcolanza de la ciudad que siempre ha existido, y es que dentro entraríamos en el Arco de Santa María, que fue sede del concejo durante 3 siglos o así, y bueno, aparte de símbolos del poder, por eso una vara, de un arcón y tal, vemos una puerta árabe, ¿no? que debió pertenecer a un palacio que había en el castillo, con una tracería árabe, y que curiosamente, y por eso también lo digo, tiene en medio el escudo de los Reyes Católicos, un poco al modo de la Alhambra de Granada, que se superpone los escudos de la corona sobre las tracerías árabes, es decir, como diciendo, bueno, respetamos vuestra historia, pero aquí estamos nosotros, ¿no? De alguna manera, siempre esos mensajes de poder, de quién es quién, etcétera, ¿no? Y ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, tenemos que tener el teatro principal, etcétera, pero podríamos, nada más un poquito lo del Cid, que como ha comentado antes el compañero, evidentemente es una figura importante en el ambiente popular de la ciudad y tal, pero engañosamente tampoco la ciudad, el ayuntamiento, el concejo hizo nada por el Cid. Fue el famoso porque le he citado otra vez más, general Thibault, que en la ocupación francesa, pues para congraciarse de alguna manera con los burgaleses, hizo traer los restos del Cid que estaban en el monasterio de San Pedro de Cardía, que como ha comentado él antes, servían de alguna manera para atraer a peregrinos y viajeros con una especie de reliquias, y que la gente iba a visitarlos, y bueno, ya que no tenían reliquias de santos, pues tenían reliquias del Cid. Entonces le trae el Cid a la ciudad de alguna manera para hacerse el simpático, se puede decir, y pone el catafalco del Cid en medio del espolón, se llama ahora Los Cuatro Reyes. Entonces me instala ahí una historia y tal y cual, pues para hacer ver que él también respeta al Cid y tal, que además debía ser cierto, porque muchos viajeros franceses tienen ese halo romántico de las batallas y de las guerras del Cid, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ese sentido. Bueno, luego cuando se van los franceses, los restos del Cid vuelven a la casa consistorial, y de ahí van en 1921, en el 7º centenario de la fundación de la catedral, van a estar debajo del crucero de la catedral, en una ceremonia, viene el rey, viene toda una serie de cosas, una parafernalia tremenda. Entonces se sitúan debajo del crucero de la catedral, y el arzobispo, que era cardenal Benlloch, pues utiliza una serie de lenguajes que los tengo apuntados, pero no lo voy a leer, en los que de alguna manera intenta transmitir que la iglesia, la catedral, recoge la memoria colectiva de la ciudad, se hace poseedora de la imagen mítica del Cid campeador, ¿no? Entonces, bueno, un poco como asimilando y mezclando el héroe castellano contra los moros con la catedral, que siempre tal, la iglesia no sé cuál,
Y bueno, esos mensajes un poco políticos, que eso continúa, y ya termino en ese aspecto, con la erección de la estatua del Cid campeador que vemos ahora. ¿Por quién? Pues por Francisco Franco, paradójicamente, porque él quiere utilizar también, como otras muchas personas o instituciones que no hemos podido ver, como símbolo también del héroe castellano que lucha contra lo extranjero, contra el invasor, contra lo desconocido y tal, utilizando una vez más, porque el Cid ha sido utilizado continuamente como símbolo, cuando realmente, según ha comentado en parte el compañero, era una persona que tenía una mezcla de culturas, estuvo en el Reino de Valencia durante 10 años, vestía la usanza musulmana y bueno, no tenía, luchó con el rey de Zaragoza, que era un emir, un musulmán, etcétera, que no había una mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no era el Santiago Matamoros moderno, sino todo lo contrario, pero bueno, esa utilización del héroe, de Castilla, de tal, me temo que ha sido bastante habitual en la historia, ¿no? Y bueno, me quedan muchas más cosas. Quedan 10 minutos. Yo te quería comentar una cosita. Sí, mejor así. Es que yo no sé si... Respiro. Lo que comentabas antes del mercado, la Plaza Mayor, que era el mercado menor, ¿no? Que eso no sé si lo habéis visto, ¿no? Que efectivamente, aunque sea la Plaza Mayor ahora, realmente históricamente era el mercado menor. Y el mercado mayor, que lo que lo rompió fue lo que están ahora los portales de Antón. Los portales de Antón. Sí, hay una hilera de casas. Sí, que eso se hizo en el 1830, por ahí. Eso lo conocerás mejor, ¿no? Sí. Que fue un poco también. Sí, es un que... golpe de mano también de la burguesía. Sí, bueno, es que golpe de mano todos, ¿no? Pero vamos, Pero no quisiera terminar porque, bueno, podríamos hablar... Claro, es que hemos hablado de lo importante. Bueno, está el teatro principal, está una serie de instituciones que había que hablar, pero no vamos a hablar. Porque, es decir, si nos damos cuenta, es decir, las murallas estaban en el margen derecho de la ciudad. Claro, la ciudad, había otra ciudad que estaba, como diría un bilbaíno, en la margen izquierda, ¿no? Y los arrabales, ¿no? Entonces, curiosamente, dentro de la ciudad estaba una serie de parroquias, de iglesias, de oratorios, de hospitales, etcétera. No había ningún monasterio. Los monasterios estaban extramuros, ¿no? Se cuentan que había hasta 30 monasterios o conventos circunvalando todo el perímetro de la muralla, es decir, paralelamente a la muralla, había, claro, monasterios cada más a su vez. Bueno, este era un monasterio, esto era el monasterio de San Agustín, que tenía unas huertas, esos edificios eran la huerta, lo allí y tal, ¿no? Entonces eran 30 monasterios y conventos que tenían un poder importante y que en su refugio o alrededor suyo pues había un caserío rural, ganadero, etcétera, ¿no? Pero que suministraba a la ciudad, ¿no? Entonces, entre ese poderío eclesiástico, claro, era determinante en la mentalidad de la gente, es decir, que además de las parroquias, iglesias y etcétera, luego había monasterios, ¿no? Entonces, eso configuró una ciudad levítica, ¿no? Entonces, dentro de esos monasterios estaba desde el monasterio de las Huelgas, que estaría en el oeste, al monasterio de la Cartuja, que estaría en el este, ¿no? Y ya, lo último, de verdad, los monasterios, claro, tienen también todo ese símbolo importante que los dos son panteones reales, ¿no? El Panteón Real de las Huelgas, el Panteón Real de la Cartuja. Los demás también tenían, pues, como este monasterio tuvo un Cristo famoso, el Cristo de Burgos, que ahora está en una iglesia, en una capilla de la catedral, y que un escritor burgalés, Óscar Esquivias, que fue premio de las letras de Castilla y León, cuenta una anécdota que él había oído por ahí y decía que al Cristo de Burgos, porque era un Cristo, bueno, lo podéis ver si queréis mañana, pues era flexible, estaba cubierto de piel, tenía pelo y barbas y tal, y bueno, y en su día pues vino a verle Felipe II, toda una serie de gente, pero contaba la anécdota, me parece graciosa, que al Cristo de Burgos le tenían que llevar cada dos veces a la peluquería para cortarle el pelo, porque como decía que le crecía todo, le crecían las uñas, la barba, no sé qué, entonces el pueblo decía, bueno, pues tendrá que llevarla a la peluquería, pues si no. Y entonces, bueno, pues este era un monasterio que tenía ese tal. Entonces, el significado, por una parte, del monasterio de las Huelgas
bueno, pues es el Panteón Real, que tiene unas capillas increíblemente bonitas, mudéjares y almohades, el pedrón de llamada las Navas de Tolosa, la estatua de Santiago que hacía caballeros a los reyes, porque entonces, bueno, quería subrayar esa mezcolanza una vez más de la cultura musulmana con la cultura cristiana, que siempre está latente en la ciudad de Burgos. Y la Cartuja, que como mañana vais a verla, pues simplemente un apunte, no va a hablar de arte, no va a hablar de nada, simplemente es que si lo veis desde fuera es un catafalco, es una tumba, lo veis, artísticamente es una tumba, que dentro de ella hay otra tumba, que es la tumba de Isabel y de Juan, ¿no? Y que esa tumba tiene el gran símbolo, el gran mensaje de que en aquella época había una gran discusión entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, ¿no? Y entonces Juana la Beltraneja, que era, espera, que esto es lo de los líos de los padres y los hijos, era hija de Juan II, y ese Juan II Isabel era hermano. Bueno, entonces había una discusión de dinastías y tal, ¿no? Entonces, para legitimar la dinastía auténtica según Isabel la Católica, erige esa tumba como homenaje y reconocimiento de Juan II y de Isabel, que Isabel era la segunda esposa, la madre de ella, que era la segunda esposa de Juan, contra la primera esposa que era la madre de la Beltraneja. Bueno, entonces era un tinglao que con eso querían decir la auténtica dinastía, la persona legítima para ostentar la corona de Castilla soy yo. Entonces, bueno, una especie de demostración, una estatua maravillosa, una tumba maravillosa bajo el tapiz ese de Gil de Siloé, que está dorado con el oro de Castilla, de América, etcétera, etcétera. Entonces todos símbolos, son mensajes que ofrecía la gente que se gastaba el dinero para algo, ¿no? Para hacer ver que eso tenía un sentido, ¿no? Que ella era la auténtica reina, ¿no? Y bueno, y 27. ¡Ay, 27! Rozamos el peligro. Pregúntame una cosa, hombre. Decía Enrique Flórez, que eso también en el siglo XVIII, hablando de los monasterios, porque claro, no es como ahora, no. que entonces estaban muy picados unos con otros, y Enrique Flórez era agustino, era de los de aquí, y tenía mucha manía a los jesuitas, que más fue la época que los expulsaron. Y decía que los jesuitas habían sido tan puñeteros que después de mucho urdir habían conseguido meter el monasterio dentro de Intramuros, que efectivamente es, si ves, es la iglesia de San Lorenzo, si veis por la zona de pero que estaba Intramuros. Entonces Enrique Flórez se lo afea. Estos jesuitas, hasta que no se... Pasa que no, realmente los jesuitas no eran una orden monástica, o sea, tenía esa... No, hombre, discusiones todas había, bueno, de matarse, vamos, no discusiones de estas teológicas, sino de pum pum. Y luego les expulsaron, y luego fue cuando pasó a donde está ahora, que ahora sí que está Extramuros. Sí, no, pero es que era muy importante porque, claro, hay que darse cuenta que los enterramientos se hacían en sagrado, es decir, no se hacían en un cementerio. Entonces los pobres iban a las parroquias o a los oratorios, etcétera, y los ricos querían enterrarse en monasterios importantes. Claro, enterrarse en un monasterio importante no solamente era enterrarse, sino todas las mandas y los dineros, las riquezas que el muerto adjuntaba. Entonces el monasterio de San Pablo quería traer al mercader no sé qué, porque a su vez ese mercader le iba a suponer una serie de dineros, etcétera. Entonces había mucho vete y ven ahí, porque había muchos maravedíes o doblas de por medio, vamos. En fin, bueno, pues espero que no se haya aburrido mucho. Esto no me ha servido de nada, pero bueno. No sé si queréis. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, primero muchas gracias, ha sido un relato magnífico y hemos visto muy bien el desarrollo de la historia a lo largo de los distintos monumentos. Es que en media hora es un poco difícil. Yo, como lo último que nos has pintado es esa estatua de Cid construida por Franco, por no terminar ahí el relato de una ciudad que yo cuando vengo ahora a visitarla me parece una ciudad muy moderna, agradable. ¿Qué significado simbólico o qué significado tiene para la ciudad, por ejemplo, ya para el Burgos del siglo XXI, el Museo de la Evolución Humana como un ejemplo?
Sí, ya. No, es que me ha quedado, para mí, la parte más bonita, que era todo la parte de cómo la ciudad ha reaccionado y la gente, cómo es la gente, qué carácter tenemos la gente, etcétera. Entonces, ahí apuntaba que solamente en este siglo, en el siglo XXI, que llevamos 18 años, Burgos ha tenido unas dotaciones importantísimas, como el Museo de la Evolución Humana, el Boulevard, una biblioteca nueva, en fin, como 8 o 10 cosas, pero importantes, un aeropuerto, una estación de ferrocarril y tal. Entonces, yo pienso que ese Burgos que dibujaban los viajeros y los peregrinos antiguos de una ciudad levítica, tradicional, de curas y militares y tal y cual, yo creo que se ha marginado, se ha olvidado. Yo creo que es una ciudad realmente moderna en cuanto, bueno, pues podemos ser modernos en España, que tampoco sé yo si somos excesivamente modernos, pero bueno, es una ciudad que acoge bien a los migrantes, que tiene una red social muy importante y que toda esa parafernalia de Franco, de los curas, de seminario, de tal, yo creo que es una parte de la historia, que yo creo que ya no tiene un peso determinante. Tiene peso porque evidentemente siglos de historia, una mentalidad religiosa que está imperando y que ha estado pum ahí empujando, pues siempre pervive, ¿no? Porque además hay que darse cuenta que parte de los burgaleses proceden ellos del campo, ¿no? Y el campo es un campo hostil, frío, árido, duro, ¿no? Entonces esa mentalidad de pequeños propietarios, además, en un terreno pobre, hace pues una mentalidad un poco conservadora, es decir, tienes que invocar a los dioses a ver si la cosecha se produce bien, etcétera, ¿no? Entonces, buena parte de esos burgaleses que han venido del campo todavía conservan una mentalidad un tanto tradicional, conservadora, ¿no? Pero otros muchos que han venido a partir del polo industrial de desarrollo, gente, etcétera, pues se ha mezclado con todo ello y yo creo que se ha dado un tono mucho más normal, más abierto, más moderno. Yo creo que todo ese estereotipo incluso del Cid o de Franco y tal, yo creo que son intereses que tiene la élite local para decir, bueno, Burgos es una ciudad tradicional, conservadora, tranquila y tal, pero es un mensaje que dan ellos, porque, bueno, aquí ha habido mucha guerra, ha habido anarquistas, ha habido socialistas, ha habido historias, vamos, o sea que no vamos a dejarnos de lado, que hemos sido todos monaguillos de la catedral. Algo así. Bueno, Majo, oye, bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos por terminar. Bueno.